Biblias en Mateo capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Mateo capítulo 5. Te están pidiendo que pongas tu celular en vibrador, por favor. Si alguien te llama, y es para algo muy importante, puede esperar. Y si es para algo muy grave, estás en un lugar de paz. Relájate. El Señor santificó este día para que tú reposes. Dios es un Dios de pausas. Dios toma pausas. Si Dios toma pausas, si Dios se tomó el descanso del séptimo día, ¿quién eres tú para que no descanses y santifiques este día? El creador del cielo y de la tierra descansó. ¿Tú tienes un más alto concepto de ti mismo para no descansar? Acuérdate que cuando yo trato de llegar a Tarzán, aquí la gente moderna no sabe quién fue Tarzán, pero vayan a Google. Si yo trato de llegar a ser Tarzán, no llego ni a Chita. Así que descanse. Ok. Vayan a Google los modernos que no saben quién es Tarzán. Ahora estaba hablando con un paisano caleño y yo estaba hablando de mi barrio. Y él miraba así todo extrañado y dice, no, ese no es el barrio que yo conocí. Y dice, claro, es que yo soy más viejo que usted. Vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a empezar una serie bien hermosa, bien refrescante, a partir de hoy. Mateo capítulo 5. Y mientras ustedes llegan a Mateo capítulo 5, voy a pedirle a Juan que me coloque una foto que tomé hoy en una esquina de Miami. Me dejó muy frustrado esa foto. Me dejó tan impresionado que le tomé una foto. Dice, happiness is just a left turn away. La felicidad está a la vuelta de la esquina en Mercedes-Benz de Cutler Bay. Conclusión, Visión Latina Miami es muy feliz. ¿Alguno de ustedes tiene un Mercedes-Benz? Creo que solo uno. Ustedes y yo somos una partida de infelices, no tenemos un Mercedes-Benz. Partida de infelices. Diga, yo soy un infeliz según este mundo, porque la felicidad está justo al voltear de la esquina en Mercedes-Benz Cutler Bay y yo no he podido llegar ahí. Voy a hablar de eso. Voy a hablar de las bienaventuranzas a los infelices. Partida de infelices, escuchen la palabra de Dios. Mateo capítulo 5. Ya llegamos ahí, todo ese tiempo era para hacerle la propaganda a Mercedes Cutler Bay, mi barrio. Capítulo 5 de Mercedes-Benz. Capítulo 5 de Mateo. Este es uno de los más maravillosos sermones del Señor Jesús. Es todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el 7. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es el famoso sermón del monte. Y vamos a verlo al paso del Señor. Y vamos a cambiar una serie de perspectivas de nuestra vida. Dice aquí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Si usted mira cronológicamente Mateo 1, 2, 3 y 4, el Señor está empezando su ministerio. Está empezando su ministerio. Y este es el primer discurso de su ministerio. Lo que quiere decir que él estaba comenzando a hablar acerca del reino de los cielos. Y estaba imprimiendo la visión de lo que es el reino de los cielos. Cuando un rabino judío tenía enseñanzas muy profundas, acuérdese que no había tropa en Israel. Había caminos.
se caminaba o se iba en el burro, o en el burro con la carreta, o en el buey, o en el camello, se camellaba. Pero cuando los rabinos iban por los caminos, iban siempre dando enseñanzas a sus discípulos. Pero cuando un rabino se sentaba, esa enseñanza era muy importante. Dice aquí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose. Esta es una enseñanza tan hermosa, tan importante, tan valiosa, tan necesaria para nosotros, que Jesús se sentó. Así que quédese allí sentadito delante del Señor Jesús que está aquí y tomémonos unas cuantas semanas para que Él nos hable. Y dice aquí, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados. Esa es una palabra que en términos modernos significa felices. Felices los que a la vuelta de la esquina compraron un Mercedes-Benz. Pero me gustaría que esta tarde revisáramos desde la perspectiva de Dios dónde está la felicidad. Y entonces Él comienza a decir varias frases con la introducción bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu. No dice los pobres de espíritu, que es muy distinto. Dice los pobres en espíritu. Dice que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Luego sigue diciendo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pónganlo en términos contemporáneos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices o bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices o bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay algo como común denominador en todas estas condiciones de bienaventuranza. Todas estas afirmaciones tienen un común denominador para ser felices. Y la sabiduría de Dios es maravillosa. ¿Qué tal que la felicidad mía estuviera? Hay una canción en inglés que tal vez dio origen a esa publicidad. Tal vez alguien como Benny, que lleva años viviendo aquí, conoce esa canción. The happiness is just, es justo a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se dice, Benny? Bueno, quería decir que el Mercedes mío lo voy a cambiar la semana que viene. ¿Vas a cambiar el Mercedes? Yo te lo recibo. Esa canción inclusive la encontré ayer. Encontré la lírica, porque es que siempre que cruzo allí en Caribbean Boulevard sobre la US One está el aviso y siempre digo, no, algún día voy a compartir la palabra acerca de cuál es el criterio de Dios sobre la felicidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, imagínense que usted hoy saliera de algún dealer con el carro más caro, oliendo a plástico delicioso, con todo electrónico de cuero, y su felicidad dependiera de eso. La primera mala noticia es que una vez sale usted del dealer, su carro ya vale menos, y si lo compró a crédito, la deuda está por encima del valor de su carro. ¿Usted puede ser feliz así? Esa es la primera noticia de la felicidad. La segunda es que cada día que pasa, eso que a usted le atrajo tanto va a ser abrumadoramente dejado atrás, porque nadie deja de producir vehículos y día a día su carro será más
más viejo estará menos al día. ¿Dependería nuestra felicidad de eso? Los que se sienten felices de comprar un iPad o un iPhone, resulta que ahora salió el reloj que llevó a la compañía Apple al rango de los productos de lujo. Y entonces ahora existe el reloj de iPhone. Primera condición, no se puede usar sin el iPad phone. O sea que para la envidia, si usted tiene un iPhone, o si usted no tiene un iPhone, no puede comprar el reloj. Y bueno, hay unos relojitos de esos que valen $15,000. Si nuestra felicidad está en ese punto determinada, nosotros somos muy infelices. Pero por más que usted compre el más caro y sofisticado teléfono, cada día la compañía que quiere seguir posicionada como la número 1 de la bolsa de valores de Nueva York, la compañía Apple, se va a encargar de que su equipo cada día esté más fuera de onda para que usted tenga que comprar uno nuevo. Igual, cuando usted compra una casa nueva en el mejor vecindario, todo lo que es físico en este mundo se deteriora, y si su felicidad depende de lo que se deteriora, entonces usted tiene que actualizar su felicidad. Por eso es que algunos viven actualizando su felicidad matrimonial. Algunos van por la cuarta. Mala experiencia. Porque todo lo que es físico se deteriora. Si ustedes ya se dieron cuenta, ninguna de las condiciones para la felicidad en esta porción está determinada por nada exterior. Y lo más hermoso es que está determinado por su interior. Porque una persona que cultiva su interior va a ser absolutamente, desde el punto de vista de Dios, feliz. Porque lo que usted construye en su interior no lo puede deteriorar ni el orín, ni la polilla, ni los ladrones lo roban, nada. Por eso todas estas condiciones, y las vamos a ir viendo poco a poco, y usted debería orar. Si Jesús dijo, felices, bienaventurados, es porque Él sabe que lo más importante no es lo que se deteriora. Por eso una de las frases de esta parábola del Sermón del Monte es: no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Así que vamos a comenzar esta noche con la primera de las razones de bendición. Y es bien hermoso cómo el Señor comienza diciendo, y vamos a quedarnos esa noche ahí: bienaventurados los pobres en espíritu. Y la coloca de primero, no la coloca en otro orden. La puerta que abre la entrada a la bienaventuranza auténtica es: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque antes de ir a ella, también en la misma parábola, pero en Lucas, el Señor dice bienaventurados una buena serie de veces, pero luego dice ¡ay! O sea que algunos son bienaventurados y otros están en ayes. Y es bueno que usted termine las bienaventuranzas y el Señor comienza diciendo: ¡ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! O sea que en este mundo hay gente que vive en ay y otros en bienaventuranza. Y esa es la realidad de este mundo. Hay gente que vive de ay en ay. Y hay otra que entra por el camino de las bienaventuranzas. Es hermoso que Jesús sorprendió a sus oyentes cuando identificó a los que son bienaventurados. Porque muchos hubieran dicho bienaventurados los ricos. Pero los escribas y fariseos hubieran dicho bienaventurados
los hijos de Abraham, los judíos. Tal vez no me entiende esta frase si no ha leído el Antiguo Testamento, no vive en Israel. Pero los fariseos hubieran dicho bienaventurados los hijos de Abraham, o hubieran dicho bienaventurados los circuncisos, y ay de los incircuncisos. Pero al final de este sermón, en el capítulo 7, la Biblia dice que la gente, cuando Jesús terminó, se admiraba de su doctrina porque no hablaba como los escribas y como los fariseos, sino que hablaba como los que tienen autoridad. Jesús habló con autoridad. Jesús tiene para nosotros el kit de la felicidad, de la realización, de la bendición. Y comienza como Jesús, por lo primero. Lo primero, siempre lo primero. Vamos a la primera frase. Bienaventurados los pobres en espíritu. No de espíritu. No es una traducción correcta decir bienaventurados los pobres de espíritu. Es en espíritu. Porque realmente un pobre de espíritu está grave, está enfermo, bien enfermo. Y no es esa la expresión de Jesús. Usted y yo tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y lo que la Biblia dice en Malaquías es que nos creó con abundancia de espíritu. Luego no estaba el mismo Jesús diciendo, unos capítulos adelante, unos libros atrás, diciendo bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios nos creó con abundancia de espíritu. Usted es un espíritu que vive en un alma y que tiene un cuerpo. Diga conmigo, yo soy un espíritu que vivo en un alma y que tengo un cuerpo. Pero como el Señor sabe lo que le va a pasar a su cuerpo, Él no puso las bienaventuranzas enfocadas en su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en Timoteo dice que nos ejercitemos en la piedad, o sea, en cultivar el interior. Dice, porque el ejercicio físico no es del todo provechoso. Y no quiere decir que usted no deba ir al gimnasio. Si debe ir al gimnasio, vaya cuanto pueda, pero cultive su espíritu. Dese un aplauso porque usted está aquí esta tarde para cultivar su espíritu. Diga, yo no soy un fenómeno. Yo cuido mi espíritu. Para que mi alma esté sana, yo cuido mi espíritu. Y por ende, mi cuerpo va a estar sano. Es en ese orden. Salud espiritual trae salud a tu alma y por ende a tu cuerpo. Claro, tienes que cuidar tu cuerpo con la sabiduría de Dios. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y por qué el Señor comenzó por ahí? Porque no se puede entrar al reino de los cielos si no se entra por el espíritu. Si no se resuelve el problema más importante, que es espiritual, y si una persona no reconoce su pobreza espiritual, entonces no puede entrar al reino de los cielos. Y por ende no puede recibir las bendiciones de Dios. Lo primero es lo primero. Todo el mundo peca. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Este mundo tiene un común denominador. Todos en este mundo somos miembros de una raza caída. Y todos los seres humanos que caminan por Miami tienen un común denominador: pecadores. Pero los pobres de espíritu son los que están dispuestos a reconocer que son pecadores. Esa es la gran diferencia. Nosotros no estamos aquí porque seamos mejores. Nosotros estamos aquí porque somos pobres de espíritu, en espíritu. Y necesitamos cultivar nuestro espíritu. Yo no me levanto temprano en la mañana porque yo sea mejor que usted o más espiritual que usted, a buscar a Dios. Yo me levanto temprano en la mañana a buscar a Dios porque yo reconozco que soy pobre en espíritu y que la riqueza del espíritu viene de Dios. Por eso yo lo busco. Pero la puerta que abre la entrada al reino de los cielos es ser pobre en espíritu. No solamente es que soy un pecador, es que necesito reconocer mi pecado y admitir humildemente que estoy errado, que está mal, que necesito el perdón de Dios y de las personas que están a mi alrededor. El más grande fracaso de nosotros es nuestra incapacidad para reconocer nuestra condición. La semana pasada, de una manera muy especial, el Señor, a través de Pilar, que nos acompañó en ese seminario precioso, decía: usted no va a reconocer al Redentor si usted no necesita libertad. Aquí estamos personas que necesitamos al Redentor.
usted no reconoce al Redentor, es porque usted no reconoce su necesidad espiritual. En Santiago 4:6, el Señor dice que Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Grave esa porción. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Tratar con Dios es muy especial, pero necesitamos aprender a conocer a Dios. Dios resiste al soberbio. ¿A quién Dios da gracia? Al humilde. Por eso Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, del 5 al 6, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Porque son bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando nosotros vamos a Dios de una manera humilde, somos bienaventurados. Cuando nosotros entramos por el camino de Dios de una forma humilde, somos bienaventurados. La felicidad empieza cuando nosotros comenzamos a reconocer que estamos en bancarrota espiritual. Por eso es que existe la iglesia. Cuando nosotros no venimos a la iglesia porque no necesitamos del Señor. Cuando nosotros no tenemos una vida devocional consistente, es porque nosotros creemos equivocadamente que nosotros no necesitamos al Señor. Por eso el Señor dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. La soberbia y el egoísmo destruyen al hombre. Sin embargo, esa es la característica del mundo en que vivimos. La autosuficiencia, la autonomía, el autoenfoque, eso va en contra de Dios. La soberbia y el egoísmo destruyen nuestra vida. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cómo es el orden? Antes de la caída, antes del quebrantamiento, ¿qué es? La soberbia. Y Dios a veces tiene que llevarnos por un camino de su pedagogía. Dice: yo amo tanto a este hombre, pero está tan erguido, que tengo que quebrarlo para que me busque. Y Dios lo hace. No porque no nos ame, es que quiere llamar nuestra atención. Por eso el orden correcto es decir: yo soy un hombre pobre en espíritu. La soberbia significa exaltación de mí mismo. La soberbia es la oposición a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, muchos judíos no confiaban en Él, porque ellos tenían el orgullo nacional de ser hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: no penséis vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque os digo, yo puedo levantar hijos a Abraham aún de las piedras, y levantó a la iglesia. Los judíos eran tan arrogantes de ser hijos de Abraham y de sus leyes que Jesús les quedó grande y no lo reconocieron y lo pusieron en una cruz. Y el Señor dijo: ok, mis amados, los voy a poner unas 2 semanitas en paréntesis. 2000 años llevan en paréntesis y les ha tocado, como dice mi mamá, como a los perros en misa. Y los va a llevar a un punto profético que los van a rodear, como ya están rodeados, y los van a aplastar casi cuando Jesús va a volver en el cielo, en las nubes, y van a reconocer al que crucificaron. Y allí nos va a salvar porque Dios es un Dios bueno. Pero costoso que va a ser la última semana de Daniel para Israel. 7 años terribles. Porque Dios, al que ama, disciplina. Entonces, los filósofos griegos, por ejemplo, confiaban en su sabiduría. Y por eso el apóstol Pablo dice: pues ya que es la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, pues a Dios le plació dar a conocerse mediante la locura de la cruz. Imagínense, para un filósofo griego, la cruz es una locura porque va en contra de sus estructuras de filosofía. Como los humanistas de hoy, que han destronado a Dios, el humanismo ha exaltado al hombre.
¿Saben qué dicen los filósofos y los científicos modernos? Dicen que creer en Dios es un insulto a la inteligencia. Muchos profesores creen que lo que ellos no saben no es cierto. Y entonces no importa. Y por eso es que defienden tanta ignorancia. Por ejemplo, Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Y terminó en el mar profundo, en el mar rojo. Job dijo, ¿quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Usted conoce a alguien que se haya endurecido contra Dios y le haya ido bien? Yo no conozco al primero. Sí, lo conozco, está aquí parado delante de usted. Por eso me volví al Señor. Romanos 1:30 hace una lista tremenda de lo que es la expresión de la soberbia. Y dice, por ejemplo, que son aborrecedores de Dios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, describiendo la soberbia del hombre que destrona a Dios y entonces lleva al hombre en una degradante caída. Para los soberbios, Dios no es el creador. No pueden hacer ninguna distinción entre el creador y Dios y la criatura. No quieren reconocer que son pecadores, no quieren reconocer sus faltas, no quieren cambiar su vida. Hay hasta soberbios religiosos. Hay soberbios religiosos. Tienen herejías que no las quieren dejar. Y uno les muestra la Biblia y dice, no, prefiero mis herejías. Y uno les dice, está la palabra de Dios, y dice, no, prefiero mi religión herética. Es soberbia. Por eso la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. La única esperanza para nosotros los hombres es que nos humillemos. Repita conmigo, la única esperanza para mí es que yo me humille y que yo sea pobre de espíritu. Y le voy a dar una máxima de vida. El que aprende a estar humillado delante de Dios, de rodillas delante de Dios, va a estar de pie ante los hombres y las adversidades. Haga el switch. Haga el switch en su mente. Voy a aprender a estar humillado delante de Dios y Él me va a mantener de pie, sin orgullo, ante las circunstancias, las adversidades y las personas. Porque ese es Dios. Cristo vino al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. El médico bueno no vino a buscar a los sanos. Él vino a buscar a los enfermos. Entonces, Él vino a buscarnos a nosotros. Él dijo, no he venido a llamar a justos. He venido a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Miren esta oración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia hasta que se encontró a mediodía. Hoy venía para la iglesia con la bandita y decía, ¡qué belleza de sol de Miami! Ya llegó el verano, ¿verdad? Días azules. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Limpios y un sol maravilloso. Imagínense un sol parecido a mediodía y Jesús se aparece a Pablo y su luz era más brillante que la luz del sol. El pobre cayó como condorito al suelo. ¿Ustedes han leído el condorito? ¡Pros! Que va ahí como un sapito. Y cuando él escribe de su conversión, que ya vio al Señor y que su luz lo cegó y que estuvo 3 días ciego, entonces Pablo escribe, porque se encontró con la luz más grande que él y quedó ahí en el suelo y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces escribe, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo, después de que se encontró con esa luz resplandeciente, que Cristo Jesús vino al mundo. Y dice así, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es un pobre en espíritu. Cuando nosotros podemos decir, y cuando no podemos decirlo es porque estamos todavía muy ciegos acerca de nuestra realidad. Diga conmigo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y ahora haga lo que yo voy a hacer, de los cuales yo soy el primero. Algunos no pudieron hacerlo. Para salvar a
los cuales yo soy el primero con las dos manos. Ya cuando el pastor levantó, entonces que no haya levantado una, ya levantó. Esa es una verdad tremenda. ¿Usted no cree que usted y yo individualmente somos, cada uno en su versión bien particular, el primero de todos los pecadores? Es porque no nos conocemos entonces. Por eso el Señor dice, los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Son como mendigos espirituales que se reconocen cargados de pobreza espiritual. Cuando el Señor usó la palabra pobres en espíritu, usó una palabra muy particular en griego. El griego es muy rico y el Señor Jesús usó una palabra. Hay una palabra en griego que refiere pobreza, pero no es la pobreza tan terrible. Es la pobreza en que tiene que trabajar 8, 10, 15 horas, 60 a la semana. O bueno, que trabaje 40 pues. Pero después de que trabaje esas 40 horas, paga la renta, paga la energía, paga los servicios, come y no le queda ni un céntimo. Cuando el Señor se refiere a esa clase de pobreza, usa una palabra en griego que se llama tohoi. Pero no fue esa la palabra que él usó para hablar de los pobres en espíritu. Él usó otra palabra que significa indigentes. Y esa palabra es tokos. Se escribe P-T-O-C-H-O, tokos en griego. Cuando él usó bienaventurados los pobres en espíritu, no dijo los tohoi, sino los tokos. O sea, los indigentes espirituales. Este es un adjetivo en el griego que describe a uno que se agacha, a uno que es como un mendigo. En Lucas 14:13, el Señor le está diciendo a los judíos, mas tú cuando hagas banquete, él está diciendo, ¿qué chiste tiene si Luis Soto hace una fiesta e invita a sus amigos? No tiene chiste, ni siquiera nos ha invitado. Dígale que nos invite. Ya nos ha invitado a comer arepa en la vigilia, sí, Luis. Pero el Señor le dice a los judíos, dice a los judíos, cuando tú hagas banquete, llama a los pobres, a los tojos, a los indigentes, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Cuando Él está diciendo que tú hagas un banquete para que invites al homeless que huele feo y que está en la esquina pidiendo misericordia, te está diciendo que ese es un tocos, te está diciendo que ese es un indigente. Cuando Él usa la palabra tocos en Lucas 16, 20 al 21 dice, había también un mendigo, el griego allí es tocos, llamado Lázaro. Miren la figura, que estaba a la puerta de aquel que era el rico Lázaro, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Ese es un pobre de espíritu, en espíritu. Pero Él está tomando esa figura para decirte a ti y a mí que si tú y yo, comparándonos con Lázaro en la vida física, en la indigencia, no en la indigencia de aquel que gana un salario que lo tiene tenso para llegar a fin de mes. Bueno, muchos aquí nos parecemos a ese. No nos sobra. Pues esos no son pobres. Pobres son los que son indigentes. Pobres son como los hombres, que tienen que buscar en la noche a dónde ir a dormir. ¿Quién les da una cama caliente para dormir y al día siguiente tienen que salir a pedir una moneda? A esa clase de personas se refiere el Señor cuando está diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, los tocos espirituales, los indigentes espirituales, porque dice de los tales, de aquellos que llegan a conocerse de tal manera en su dimensión espiritual que se miran como un homeless espiritual y dicen, yo necesito la caridad, yo necesito la misericordia de aquel que puede limpiar mi pobreza espiritual. Esa persona que comienza por reconocer que es un indigente espiritual entra al reino de los cielos como un bienaventurado. Y fíjense que lo coloca de primero, evangelismo puro y vandalismo. ¿Por
Porque no podemos entrar al reino de los cielos a ser misericordiosos, pacificadores, ni siquiera a ser perseguidos por causa del evangelio, si primero no nos hemos considerado tocos, indigentes, espirituales. Por tanto, los pobres en espíritu son los que reconocen que están destituidos de la gloria de Dios. Por ahí empiezan las bienaventuranzas, no por Kotler Baker Sedgwick, sino por una realidad. Soy un indigente espiritual. Necesito poner toda mi confianza en Dios para que me perdone. Necesito recurrir a su misericordia para que Él me reciba en su reino. Los pobres en espíritu saben que no pueden salvarse por sí mismos. Que no hay nada de nosotros que podamos hacer para obtener lo que solo Dios nos puede dar. Lucas 16:15. El Señor dice: este no es un pobre de espíritu. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. La actitud del que se justifica a sí mismo es lo opuesto a la actitud de un pobre en espíritu. Bienaventurados los que se creen tan necesitados de Dios que recurren a Dios. Esos son los pobres del espíritu. Lucas 18, 9 al 14. Hay una historia interesante, está buena para mandársela al doctor Neil Anderson de Fridolin Kreis, porque este hombre hablaba con él mismo. ¿Y sabe qué es lo peor que él se respondía? ¿Alguno de ustedes ha encontrado a alguien hablando con él mismo? Bueno, yo creo que cuando vamos en el carro resultamos hablando con nosotros mismos, pero lo más grave es cuando nos hacemos preguntas y nos las respondemos. Esa es mucha calidad de arrogancia. Y miren este hombre, dice que él oraba consigo mismo. Este era un fariseo. Y miren cómo oraba. Miren esta oración. Y me dicen si proviene de un tocos, de un indigente espiritual. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Uno no ora consigo mismo, uno ora con Dios. ¿Usted habla con usted mismo? Pero este estaba tan ensoberbecido que hablaba consigo mismo. Y entonces miren cómo era su oración. Revise su oración esta noche. Este decía, puesto en pie, Dios, miren esta oración, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicano que está aquí a mi lado orando. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estaba hablando consigo mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es un tocos. Ese es un indigente espiritual. Ese es un pobre en espíritu. Ojalá tu oración y la mía cada mañana sea así delante de Dios. Dios, sé propicio a mí. Dios, llevo meses luchando con esta tentación y parece que me venciera. Dios, llevo años luchando con esta adicción y parece que me venciera. Ten piedad de mí, sé propicio, y Dios va a escuchar esa oración. Amén. Dios no puede escuchar una oración que no provenga de un corazón humillado. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero miren cómo termina aquí. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Leo la última frase, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Diga, Espíritu Santo, regálame hoy un sentimiento de indigencia espiritual. Regálame un sentido de homeless, de mendigo espiritual, una necesidad grande. Hazme ver la tremenda necesidad que tengo de ti, Señor. En las cartas del apóstol Pablo, al final en Apocalipsis, hay una iglesia a la que el Señor reprende. Eso está en Apocalipsis 3, 17 y 18. Y dice que la iglesia, ojalá esta iglesia nunca ore así.
Está orando. También habla con ella misma. Y está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dijo: tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El pobre en espíritu sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y por eso Cristo puede enriquecerlo. Cristo solo puede enriquecer al que se humilla. Cristo solo puede enriquecer al que se acerca a Dios diciendo: yo no puedo con esto, yo no soy capaz, líbrame, muéstrame tu gloria, como oraba Luis al comenzar esta tarde. Muestra tu soberanía, muestra tu gracia. Es triste, pero hoy se elogia a los hombres independientes. Hoy se elogia a los hombres que tienen mucha confianza en sí mismos. Hoy se elogia a los autónomos. Hoy se elogia a los enfocados en sí mismos. Pero esta virtud, si es que pudiera ser una virtud, es muy peligrosa. Porque no solamente son independientes de las personas, también lo son de Dios. Miren algunos ejemplos, les voy a dar al menos 3 ejemplos de gente pobre de espíritu en la Biblia. Pobres en espíritu. Lucas 7:36 al 50 es un ejemplo clásico de una mujer que se sabía pobre en espíritu. Es un poco largo, pero yo les puedo contar la historia porque a ustedes les gustan las historias. Por eso son noveleros. Esta es la historia de la mujer que se entró sin ser invitada a una fiesta que ofreció Simón. Y Simón era un hombre religioso. Y esta mujer se metió. ¿Alguno de ustedes se ha metido a una fiesta en la cual no fue invitado? Yo sí, cuando era muchacho. Por eso era que era pobre espíritu. Yo cuando tenía 15 años, yo no me perdía una fiesta de 15, así no fuera ni siquiera conocido. Con José Quintero, mi amigo, nos vestíamos de traje. Trajecito cruzado, bien bonito. Y nos íbamos a una fiesta de 15 en el barrio Tequendama de Cali. Y llegamos con un paquete bien bonito, con moño y tarjeta. Eso sí, la tarjeta iba en blanco. Podía llevar una libra de café, una panela, lo que fuera. Pero que José y yo entrábamos a esa fiesta, entrábamos. Y nos bailábamos la fiesta. Por eso es que el Señor redimió al pastor. ¿Usted qué cree? Por eso es que el pastor necesitaba un redentor. Ese no era el Oscar que Armando iba a aceptar, ni de riesgos. Primero dijo: váyase para donde el redentor. Cuando él me lo redime, entonces que me lo mande. Pues esa mujer estaba así en esa cena. Dice: oye, el pastor era así. Dios mío, líbranos de ese pastor. Esta mujer se metió a esa cena. Pero se metió y cuando vio a Jesús, comenzó a llorar. Y comenzó a llorar sobre los pies de Jesús. Y a enjugar con sus lágrimas los pies de Jesús. Y a enjugarlos con sus cabellos. Y luego cogió un frasco de perfume finísimo y lo roció a los pies de Jesús. Esa es una persona que se considera pobre de espíritu, en espíritu. Y le dijo: Señor, necesito tu perdón. Ese es un caso maravilloso. El publicano dijo: sé propicio a mí, pecador. Este era un pobre en espíritu. Pero aquí hay otro ejemplo que todos conocen, y es el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo se había tomado la herencia por su cuenta, la había reclamado temprano, se la había feriado, se la había malgastado y terminó comiendo algarrobas con los cerdos. Miren esta oración: he aquí, yo padezco de hambre, me levantaré ahora e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ese es un pobre en espíritu. Y el hijo pródigo volvió a la casa y el padre le recibió y lo reinstaló como hijo. A la persona que se humilla, Dios la recibe en su casa. Y otro pobre en espíritu, una oración de un hombre pobre en espíritu, está en el Salmo 51, después de que David fue consciente de su pecado. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Y el Salmo termina diciendo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que tienen la capacidad de reconocer su condición espiritual pueden entrar al reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, en esta porción dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los únicos que le buscan. Los pobres del espíritu serán perdonados. Los pobres del espíritu serán hechos ciudadanos del reino de los cielos. Pero es vano hablar de la salvación de las personas que no quieren reconocer que son pecadores. Es vano hablar de la salvación de las personas que no quieren arrepentirse, que no quieren cambiar sus vidas. El médico no puede ayudar al enfermo que no quiere reconocer que está enfermo. El médico solo puede ayudarme a mí si yo voy a él diciendo: ten piedad de mí, estoy enfermo. El Señor dice claramente en Juan 3:5: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que necesitan ser lavados, los que saben que hay una condición de su ser que requiere la intervención de Dios. Y es interesante que esta historia habla de un hombre, de un gran rabino contemporáneo de Jesús llamado Nicodemo. Dice que era un principal entre los judíos. Pero ese rótulo de un principal entre los judíos, un miembro del Sanedrín romano, del judío, además amigo de los romanos, todo su pedigrí no le servía para entrar al reino de los cielos. Y tuvo que venir, no bastaba con que fuera un judío, ni siquiera con ser un judío famoso. Él tenía que humillarse, él tenía que ser pobre en espíritu, él tenía que obedecer el evangelio, él tenía que arrepentirse, él tuvo que entrar por la puerta donde se entra a las bienaventuranzas. Nadie que no se arrepiente puede, desde la perspectiva de Dios, entrar al reino de los cielos y mucho menos experimentar la bienaventuranza plena. Esta es solo la puerta de entrada, son muchas bienaventuranzas. Las vamos a ver una tras otra cada semana. ¿Les gusta? ¿Les parece? La Biblia dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Si yo no reconozco que yo estuve en la potestad de las tinieblas, entonces no necesito la luz. Si yo no reconozco la terrible condición espiritual del ser humano, yo no soy un pobre en espíritu. La religión es un choque a la pobreza de espíritu, porque la religión es una estructura de hombres que pretenden ganarse un lugar delante de Dios. La religión no puede llevar a nadie a la bienaventuranza de entrar al reino de los cielos, porque la religión es construir un monumento a mi yo, un monumento a mi ego. La religión ignora que somos indigentes y nos lleva por un camino de tratar de torcer el brazo a Dios diciéndole: mira qué tan buenecito soy yo. Por eso el evangelio es la puerta de entrada al reino de los cielos. Los pobres en espíritu son personas humildes que reconocen su pecaminosidad. Los pobres en espíritu son personas que saben que están destituidas de la gloria de Dios, que reconocen que están en bancarrota espiritual. Los pobres en espíritu crucifican su soberbia porque reconocen que no pueden justificarse a sí mismos, por tanto ponen toda su confianza en Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 38, lo que la Biblia dice es que después del sermón de Pedro en Pentecostés, los 3,000 judíos que estaban allí estaban compungidos de corazón y dijeron: varones galileos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para que recibáis entrada al reino de los cielos. Es imposible ser bienaventurado, es imposible entrar al reino de los cielos si no se cumple la primera bienaventuranza. Por eso la iglesia necesita comunicar a tiempo y fuera de tiempo el evangelio. Si nosotros queremos, si usted está contemplando a la gente de su familia,
si usted está contemplando sus familiares, sus parientes, sus amigos en una crisis completa, usted necesita comunicar frontalmente el Evangelio. Usted necesita prepararse en el poder del Espíritu Santo para llevar a una persona a sentirse indigente espiritualmente y como el carcelero de Filipo decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y como un cristiano que ya se arrepintió continúa siendo pobre de espíritu, buscando denodadamente a Dios, buscándolo con ansias, arrepintiéndose permanentemente de sus pecados, reconociendo su terrible necesidad. Nosotros no venimos aquí el sábado porque seamos más espirituales que nadie. Nosotros venimos aquí el sábado porque somos pobres en espíritu. Yo abro cada mañana mi Biblia y le digo, Señor, sáciame. Yo busco a Dios cada mañana no porque yo sea espiritual, porque necesito saciar mi espíritu de Dios. Amén. Tú y yo somos pobres en espíritu. Tú te consideras un pobre en espíritu. Tú determinas hoy que tú eres un indigente espiritual. Tú consideras hoy que necesitas de Dios y que esta no es una opción. A veces sí, a veces no. ¿Por qué es que tomamos consistencia en nuestro caminar con Dios? Algunas personas nos sentimos un poco mal con las personas que toman consistencia en su caminar con Dios y arreglan sus prioridades y su agenda. Es que esas personas son las que están más convencidas de su pobreza espiritual. La ceguera espiritual comienza por no reconocer qué tanto necesitamos a Dios y por ende no entender que lo necesitamos como el aire que respiramos. Cuando nosotros comenzamos a priorizar las cosas de Dios, no es porque seamos más espirituales, es porque hemos entendido nuestra pobreza en espíritu. Pero cuando uno reconoce que es pobre en espíritu, la palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que tú comienzas a tomar potestad, dominio, territorio, que el reino de los cielos comienza a hacerse evidente en tu territorio, en tu ambiente. Cuando tú reconoces tu tremenda necesidad y entonces dices, si yo reconozco como ahora mismo, y no estoy dramatizando, es que me quedé seco. Me quedé seco. Este no es un comercial. Me quedé seco. Y cuando tú estás seco, tú buscas las aguas. La Biblia dice: venid a mí todos los sedientos. Venid a mí los sedientos. El que tiene sed, venga a mí y beba. Que tiene, dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Es porque yo tengo hambre de Dios, es porque yo estoy en bancarrota espiritual, que yo tomo de su agua. ¿Cuántos aquí declaran esta noche su pobreza en espíritu? Seremos bienaventurados. Por eso este servicio haya razón de ser. Por eso mañana volvemos a buscarle. Y por eso el lunes seguimos insistiendo. Y por eso vamos a su palabra. Y por eso, porque sin Él no podemos disfrutar de su bendición. No es una condición de Él para nosotros, es una necesidad de nosotros para con Él. Míralo desde el lado contrario, no lo mires desde una perspectiva religiosa. Tú no vienes aquí para quedar bien con la iglesia, tú vienes aquí para quedar bien contigo porque tú eres pobre en espíritu. Yo no te presido porque yo sea el más espiritual de la iglesia, yo te presido por un asunto de la voluntad de Dios. Ese asunto entre Él y yo. Pero yo soy pobre de espíritu. Vamos a orar. Vamos a tratar con el Señor este asunto. Vamos a venir a su presencia. Ven y dile: yo soy un pobre de espíritu. Yo soy un indigente espiritualmente. Yo soy un tremendo necesitado de su gracia. Trata con Él. La pastora.